Pero entonces estamos viendo el enfoque de la enfermedad. Desde que yo como hombre, con mi educación y con mi sistema de creencias, voy a tener limitantes que me van a ir enfermando. Pero tú como mujer, por ejemplo, también me estás limitada en la parte masculina. Y fíjate que eso es algo que a lo mejor la gente no lo cree, y a mí me costaba trabajo creerlo. Hoy he visto cambios que se dan en la energía que me rodea con simples actos como un masaje, como una petición, como una constelación familiar, como cosas que uno pide y lo trabaja, no solo lo pides. Sí, es como el vaso con agua, ¿no? Se le empiezas a llenar y por gotitas y no pasa nada, pero va a llegar un momento en el que el cuerpo va a llegar a su tope. Así es. Y entonces ya no va a aguantar a lo mejor los enojos en la mañana, ¿no? Y entonces o se va a empezar a doler el estómago o va a empezar a doler la cabeza. Y entonces es cuando se empiezan a notar o empezamos a notar esos desequilibrios. Podemos trabajar con algún masaje en lo que es orejas, que igual es un punto reflejo de todo nuestro cuerpo. Entonces podemos trabajar o podemos estimular lo que es pues nuestro oído, y eso pues también va a ayudarnos a relajar la parte del cerebro por el contacto, por la relación que se tiene. Hay sensaciones que no sabías que tenías, ¿no? Hay ciertas zonas que te producen un dolor, pero un dolor diferente, o un tipo de placer, o algo que te gusta o que te desagrada, pero que es algo nuevo, ¿no? Y por ejemplo, yo creo muy fervientemente que la sanación integral de un paciente tiene que ir con el cambio de tu percepción del mundo, de tus ideas, de tu moral, de muchas cosas, ¿no? Yo les he platicado aquí ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra serie de podcast. Ahorita tenemos como invitada a Danae. Ella es acupunturista en rehabilitación humana. Sí, la licenciatura en acupuntura humana rehabilitatoria. Ok, y también das masajes. Sí, también. Y te has complementado con algunos otros conocimientos, ¿no? Que tú tienes. Sí, un poquito sobre lo que es estimulación temprana y sobre acupuntura rayodura. Ok, bueno, pues vamos a platicar un poquito de eso. Te platico un poquito qué hacemos en el podcast. Nosotros aquí en este podcast normalmente tratamos de mostrarle a la gente que escuche nuestro podcast o que lo vea una forma diferente de sanar, ¿no? Es decir, lo tradicional en esta cultura, en la sociedad, es que enfermas y vas al médico, ¿no? La enfermedad tiene un enfoque moderno, que creo que enfocan a la enfermedad, ahorita tú me desmientes o me corriges, que es como ver la enfermedad desde un punto externo al paciente, ¿no? Y bueno, en Código nosotros lo que hemos ido trabajando, y creo que es lo que hacemos aquí principalmente, es ver la enfermedad como un síntoma de una situación interna del paciente, provocada se puede escuchar como un poquito fuerte por él mismo, pero tomando en cuenta de que se provoca por la educación, por la cultura, por la religión, por el medio, ¿no? Entonces, se puede entender que tal vez no sea la culpa total del paciente de que enferme, porque no es mi culpa que yo haya recibido una educación la cual me ha enfermado, ¿no? O una educación la cual me ha limitado, ¿no? Porque la educación tradicional moderna, y al igual que la medicina, nos limita en muchos aspectos, ¿no? Sí. Entonces somos seres humanos que vayamos con muchas limitaciones. Sin embargo, en Código sí, a través de todas las terapias que damos, y aparte el proceso las terapias que van acompañadas de un proceso de desarrollo personal o desarrollo continuo, tratamos de entender la enfermedad desde otra óptica, ¿no? Y creo que sería importante que tú nos platiques, de acuerdo a lo que tú haces, desde dónde se aborda la enfermedad y cuál sería una opción de cura, ¿no? Llámese enfermedad, cualquier cosa, ¿no? Puede ser... yo pienso que la enfermedad no solamente son las enfermedades físicas como la diabetes o una diarrea o un dolor de garganta, de cabeza, que son las comunes, sino la enfermedad también se podría considerar el no poder yo lograr las cosas que yo deseo en mi vida. Yo puedo entender que eso es como parte de una enfermedad, porque tengo que vivir limitado, con carencias, con frustraciones, hablando de todo lo que yo desearía en esta vida.
llámale temas económicos, temas intelectuales, temas espirituales, temas de salud, temas de cualquier tipo, ¿no? Sí. Entonces, desde ahí podríamos entender también como un tipo de enfermedad, o Sí, tú cuéntanos. todo eso influye. Por ejemplo, en la parte de estimulación temprana, nos enseñan a ver a los niños a los niños desde la parte de toda la interacción y todo el contacto y vínculo que forma con los padres, ¿no? Principalmente con la mamá que pues se empezó a formar en ella y después se crea ese vínculo cuando es la parte de la lactancia. Entonces, también parte de todo lo que se nos empieza a manifestar con las enfermedades cuando ya tenemos cierta edad, también viene o está afectado por esa relación que se tiene con los padres. Eso más aparte, sí, la educación y cómo vamos conociendo al mundo es también con lo que nos empieza a afectar esa parte física o es con lo que se empieza a manifestar. Igual como dices, la parte de las emociones o eso que no podamos lograr o lo que nos esté impidiendo el ser plenos o felices, también nos genera esa manifestación o ese desequilibrio en el cuerpo. Desde la parte de la medicina china, que es parte de los factores patógenos internos que nos generan esa manifestación o esa alteración, ese desequilibrio en nuestro cuerpo. Igual aparte de lo que es el clima, si nosotros tenemos un cuerpo, o bueno, nuestro organismo no está lo suficiente, con la suficiente energía para poder defenderse de esos cambios de temperatura o a lo mejor la parte de las emociones nos empiezan a alterar. Igual en lo que son los masajes, cuando tenemos estrés o tenemos esa tensión psicológica, eso que nos empieza a perturbar o eso que nos empieza a causar esa, como esa ansiedad, ese desequilibrio, se empieza a reflejar en lo que es nuestro cuerpo. Entonces, esa tensión psicológica se traduce en tensión corporal o en esa tensión física. Entonces, para lo que es la medicina tradicional mexicana o para los masajes mexicanos, nosotros podemos, o bueno, en esa parte de los masajes, se puede ver si es hacia la parte sentimental o hacia la parte de las emociones, o si es hacia la parte de a lo mejor de la cuestión de trabajo, o si es más hacia algo más material. Entonces, para esa medicina, la parte derecha representa esa parte masculina. Para ellos, pues sí, la parte de lo que es pues el hombre es el que provee, es el que se preocupa por tener eso cubierto, la parte de la alimentación, la parte de tener pues un techo, tener con qué Es decir, que la parte derecha del cuerpo sí tiene que ver con toda la energía masculina. Ajá. ¿Tiene que ver con la capacidad económica? Sí, por la parte material. A lo mejor la no parte material. Solo económico, pero sí el llevarlo. En capacidad de logro podría ser, de cosas materiales. A lo mejor hasta terminar un proyecto. Es decir, si yo inicié una carrera, la energía masculina es la que me va a ayudar a terminarla. Sí. Si yo inicié, no sé, un curso, lo que sea, es esa energía que yo necesito tener para terminar. Ajá. Para hacer o conseguir las cosas que yo desee, materiales, que se llamen económicas o cualquier tipo de proyecto. Proyecto, sí, porque esa es la que nos da esa energía de trabajo. Como es hacia lo que se va enfocado o hacia lo que se tiene como ese complemento, que también es parte de la dualidad o parte de lo que se complementa, es esa energía la que nos da ese impulso, nos mantiene con esa energía para poder generar. Entonces podemos entender que cuando yo estoy en mi vida sin tanta capacidad de logro o sin tantos logros intelectuales, de proyectos, sin culminar las cosas o dejando todo a medias, seguramente se va a reflejar en alguna parte de mi lado masculino o mi lado derecho, sea sí. Hombre o sea mujer. Ajá, ¿no? Sí. Entonces de ahí tú empiezas a hacer un diagnóstico. Ajá. Por ejemplo, yo llego y te digo, oye, me duele mi rodilla derecha, ¿no? Entonces sí, tú sabes que seguramente está relacionado con un tema de energía masculina. ¿No? Temas sí, intelectuales, de proyectos o frustraciones o temas atorados podrían ser, ¿no? Sí, o también esa parte de soporte, pues sí, la parte de tener como ese contacto,
podría decir, la fuerza con la que yo voy a cargar las responsabilidades que tengo. Como esa solidez que se tiene con ese contacto en la parte de la materia. Igual como es la parte más cercana a lo que es la tierra, es ese contacto que se tiene. Entonces sí, puede ser dependiendo, ¿no? Si es derecha o si es izquierda, y principalmente se nota en lo que es la espalda. Se ve más contracturado o se encuentran más contracturas de un lado que de otro. Entonces se empieza a detectar, no sé, a lo mejor que haya tenido alguna dificultad o alguna diferencia con alguna persona de ese sexo. Entonces eso también se refleja. Sí, correcto. O sea que si yo soy hombre y tengo problemas con las mujeres, mi lado femenino va a estar, o con mi propia, no sé, con todo lo que tiene que ver en mi lado femenino, mi intuición, mi sentimiento. Ahora platícanos, para ahorita ir más a los diagnósticos, tal vez. Platícame un poquito de qué se representa mi lado izquierdo, que es el femenino. Que todos los tenemos, hombres y mujeres. Sí, todos lo tenemos, y sí es hacia esa parte femenina, pero es más hacia la parte de los sentimientos, porque igual como lo explican y como se ha tenido también como a lo largo de la relación o de las interacciones, la mujer, o en este caso, pues sí, la mujer es la que da ese apapacho o ese cariño, ¿no? Es la que nos da ese complemento en cuanto a la sensibilidad, en cuanto al amor que le pongamos tanto a nuestros proyectos como a nosotros. Entonces es más hacia la parte de los sentimientos. Igual si se tiene más contracturado esa zona o ese lado de la espalda, eso porque sí tiene conflicto o le cuesta trabajo esa interacción con esa parte femenina, o es la parte de sus sentimientos que le cuesta trabajo expresar lo que siente, decir lo que quiere. Entonces es esa dualidad o ese complemento que podemos empezar a ayudar a nuestro paciente a que empiece a salir todo eso. Por decir, de hecho, por ejemplo, en una educación muy masculina o de machismo, o en México, por ejemplo, que estamos acostumbrados los hombres a llevar una educación donde el hombre no debe sentir, no debe llorar, no debe expresar. Y eso es normal, ¿no? Yo cuando era niño, todo el mundo decía, los hombres no lloran. Y cuando llorabas y estabas frente a alguien, te hacían burla, ¿no? Decía, es niña, es joto, ¿no? Cosas así. Y entonces es como que uno crece reprimiendo mucho, ¿no? Los hombres. ¿Y qué quiere decir esto? Que entonces yo siempre voy a tener problemas en mi lado izquierdo, ¿no? Porque algo importante es que todos tenemos que entender que yo tengo dentro de mí una área femenina y un área masculina. Y ambas las debo de yo ir desarrollando en equilibrio, ¿no? Entonces se puede entender que en la educación tradicional que llevamos en México, la mayor parte, vamos a tener los hombres conflictos con mi lado masculino, mi lado femenino, perdón. ¿No? Uno es porque yo no puedo aceptar que yo tenga emociones y sentimientos similares a los de una mujer. Y dos, porque también puede ser que yo tenga conflictos con las mujeres, ¿no? Entonces, si yo no me puedo llevar bien con las mujeres y mi pareja me representa un tema complicado, entonces todo se va a reflejar en mi lado izquierdo. Sí, principalmente pues en la parte de la que son las contracturas o molestias. En lo que es el tronco, se empieza a checar. A denotar más las contracturas, o empieza. De hecho, hay gente que a simple vista uno la observa y va más cargado de un lado que de otro, o la cara tiene una apariencia de un lado y otra de otro. A lo mejor una es más expresiva de felicidad que otra, o de amargura, ¿no? Y entonces desde ahí podríamos empezar a trabajar con un poquito el diagnóstico. Sí, el diagnóstico ahí empiezan igual a salir varias preguntas, ¿no? La parte femenina, entonces, es los sentimientos. Sí. La emoción, la intuición, la parte como sensitiva, podría ser un poquito la parte como mágica. La parte no tangible. No tangible. Que solo se siente. Sí, porque por eso se dice que la mujer tiene un sexto sentido, que es el sentido como de presentir, de adivinar, de saber, ¿no? Y eso es real. Yo me acuerdo que mi mamá, por ejemplo, de repente se despertaba en las mañanas y estaba preocupada todo el día. Mamá, ¿qué tienes? ¿No? Y decía, no sé, algo va a pasar, y de repente en la tarde pasaba algo, ¿no? Alguien moría, había un accidente, sucedía alguna tragedia, porque normalmente mi mamá siempre le atinaba eso, siempre. Y entonces luego hasta la fecha anda así, nos habla a todos, y ya sabemos, ¿no? Es que, ¿qué estás sintiendo, no? Porque, por ejemplo, con mamá siempre le decimos, cuando sientes algo así tienes que decirnos, y sobre todo si sabes perfectamente quién, porque ya sabemos que mamá le atina, tiene un sexto sentido muy desarrollado, y ese sentido
es desarrollado, no es como que, ay, naciste con ese don. ¿Se puede desarrollar también en un hombre? Sí. Se puede ir trabajando, Ajá. igual más como hacia la parte como de la educación. Eso pues es lo que influye, porque si se va mucho como hacia la parte de hombre y hacia la parte de trabajo y más hacia la parte material, va a costar más trabajo que tenga esa sensibilidad o que quiera trabajar con esa parte. Claro. Porque hay pacientes que sí saben que tienen ese impedimento en cuanto a los sentimientos, pero es algo que prefieren no trabajar. Entonces se puede también desarrollar o se puede tener también en un hombre, pero costaría un poquito más de trabajo por esa parte que mencionas. Por la parte de cultural y educación. Pero entonces estamos viendo el enfoque de la enfermedad. Desde que yo como hombre con mi educación y con mi sistema de creencias voy a tener limitantes que me van a ir enfermando. Pero tú como mujer, por ejemplo, también me estás limitada en la parte masculina, porque la mujer debe ser frágil, debe de buscar protección, debe de depender de un hombre. Siempre hay la cultura tradicional que la mujer sirve al hombre. Entonces la mujer siempre está un poquito abajo del hombre, ¿no? De hecho, mi maestro dice que si queremos saber cómo es la educación, dice, yo llego a un lugar donde hay puras mujeres, me siento y más de una se va a acercar a atenderme. Si fuéramos hombres, ninguno se para, ¿no? Cada quien se para y se sirve, pero si hay mujeres, la mujer se va a parar inmediatamente que llega un hombre a atenderlo. Te sirve un vaso de agua, la comida, esto, el otro, ¿no? Y esa es la educación, pero eso también limita a la mujer, porque entonces la mujer no desarrolla su parte masculina, ¿no? Y el hombre no desarrolla su parte femenina. Y de ahí que, bueno, hoy en día ya, gracias a todo este desarrollo, los cambios, la mujer ya está teniendo también más participación. Pero antes, por ejemplo, yo recuerdo y antes de los, ¿qué? 50, 40, la mujer no tenía derecho al voto. La mujer era mucho más abajo del hombre, ¿no? Y y hoy en día parece que estamos buscando esa igualdad, que luego se confunde con actos... Algo más hacia lo extremo. Sí, sí, porque así como es el machismo, el feminismo es el otro extremo, pero al final es como estar el hombre contra la mujer contra el hombre, cuando lo primero que hay que empezar a revisar es que yo tengo ambas partes en mí y debo empezar con ese equilibrio, ¿no? Para poder desarrollarme yo más pleno. Si yo lograra ese equilibrio, quiere decir que entonces yo sería una persona que enfermaría menos. Sí, tendría más equilibrio, habría como esa parte de integrar la parte física, la parte del trabajo, con la parte de la emoción, con la parte del sentimiento. Entonces ya no habría tanto, ya no entrarían o ya no se afectaría tanto nuestro cuerpo físico con todas las interacciones o con todos los estímulos que recibe, tanto la parte emocional como la parte física. La cuestión del clima o la cuestión de alguna emoción que esté predominando más en nosotros, va a tener la fuerza nuestro cuerpo físico para poder soportar y pues va a estar fuerte para los cambios bruscos que haya en los climas, que ahora se ha estado muy en climas y en todo, porque definitivamente, bueno, la enfermedad hemos aprendido aquí en Código y a través de todo el conocimiento de esta medicina o formas de curar que manejamos aquí, que definitivamente la enfermedad es una carencia de energía, ¿no? Nosotros tenemos una cantidad de energía y esa cantidad de energía se dice que ha sido desgastada en el trayecto de nuestro crecimiento, de nuestra educación. Y se dice que cuando llegamos a una edad adulta o semiadulta, 12, 13 años, únicamente nos ha quedado la energía suficiente para lograr cosas cotidianas en la vida y para no morir, ¿no? Tengo muy poquita energía. Sin embargo, con esta energía yo puedo hacer mis cosas del mundo, cotidianas. Si baja esa energía, no voy a tener capacidad de logro, va a bajar más mi energía, mi capacidad de logro, pero si baja todavía más la energía, empiezo a enfermar. Es correcto, ¿no? Y entonces de ahí es que tendríamos que empezar a revisar, porque tú lo mencionas, ¿no? Si yo no estoy bien, no voy a tener la energía suficiente para soportar los cambios, no solo los climáticos, sino emocionales, porque todos estamos expuestos a que de repente yo voy en el mundo y de pronto sucede algo emocional muy fuerte que me saca de mi equilibrio y definitivamente me puede meter en una enfermedad, ¿no? Sí. Yo conozco gente que han dicho, no, pues le dio diabetes de un coraje, ¿no? O se le enchuecó la cara, hay casos extremos donde dicen, no, pues
un día a otro se le puso blanco el cabello, ¿no? Ujú. Y cosas de ese tipo, Sí. porque no tenemos la energía suficiente para un cambio brusco. No, ajá. Eso también igual muchos en referencia hacia lo que son los masajes, muchos lo ven como un lujo. O sea, un masaje es solamente como algo que puedo disfrutar y ya. Pero en la parte de la terapéutica en los masajes nos ayuda precisamente a que tengamos o que podamos mantener más tiempo esa energía y entonces cuando lleguemos a una edad adulta en la parte en la que nuestro cuerpo disminuye muchas funciones y parte de las funciones empiezan a desaparecer, tengamos la energía o tengamos esa fuerza con esa parte de lo que son las técnicas o el contacto físico con los masajes, nos ayude a tener una mejor calidad cuando tengamos cierta edad o cuando ya estemos pues pensando en esa parte de a lo mejor la jubilación o ya el no trabajar, sino el ya solamente vivir. Pues lo poco o mucho que podamos vivir. Y ahí es un tema que, bueno, cuando la gente llega viejo piensa que ya no tiene que hacer nada. Sí. Pero bueno, esa es la educación cotidiana, ¿no? Aquí en Código nosotros hemos tratado de que la educación sea diferente, ¿no? Y que las personas siempre tengan proyectos, ¿no? Y no llegamos a esa etapa de nuestra vida donde, ya eduqué a mis hijos, ya tuve una familia, ya tengo mi pensión, ya me jubilé, pues ya nada más me queda estar relajadito en mi casa hasta que un día me llegue la muerte por mí. Y bueno, ese sería el mejor de los casos, ¿no? Sí. El común de los casos es que mucha gente llega viejos ya enfermos, enfermos porque precisamente toda su vida llevaron un desequilibrio o llevamos un desequilibrio en estas dos partes, la masculina y la femenina, y no vamos cuidando nuestra energía y vamos enfermando. Y entonces ya normalmente mucha gente, un gran porcentaje de la gente grande, y me refiero que grande arriba de 60 años, ¿no? Que yo digo que si nos cuidamos 60 años todavía tenemos, deberíamos de tener energía, juventud. Y ya digo, pues a lo mejor a los 90 sí ya podríamos pensar que ya deberíamos estar más limitados, pero a los 60 yo pienso que deberíamos estar plenos en todas nuestras esferas del cuerpo, ¿no? Emocional, intelectual, sexual, en todas, ¿no? Y no, pues hay gente que ya llega viejo y ya llegan ya con demencia senil, y en todas las áreas, ¿no? Ajá, problemas con las rodillas. Con la espalda. Sí, y con dolores, ¿no? Sí. Y un botiquín de medicinas que tienen que cargar para todo. Una vez para el dolor de huesos, la espalda, la rodilla, el estómago, la diabetes, la presión, todo, porque es un montón de... Yo tenía aquí un señor que trabajaba con nosotros que traía fácil, no sé, 20 y tantas pastillas que se tomaba al día, ¿no? Pero cuando iba al seguro, traía una bolsa literal de medicina, ¿no? Entonces lo que tenía que hacer el diario en la mañana es sacar sus pastillas, meterlas en un pastillero y ya de acuerdo a su hija le ponía sus alarmas y decía, te toca la pastilla tal. Todo el día estaba tomando pastillas. Y bueno, pues es complicado llegar a adulto grande, a adulto mayor, de esta forma, ¿no? Con las complicaciones, sí. Los masajes me dices que entonces ayudan también para equilibrar la energía, recuperar energía. Sí, tanto en la parte energética como en la parte sutil, lo que no podemos ver de alguna manera, y también trabajamos con la parte física. Entonces, con la parte energética, pues es algo pues no tan tangible, pero que igual tratando o liberando las contracturas físicas, podemos ayudar a que también empiece a liberarse de todas esas cargas que tiene. Cargas, es correcto. Muy bien, pues sí, es muy interesante entonces la parte de los masajes. Y sí tienes razón, la gente normalmente vemos el masaje como un lujo, ¿no? Como que, ay, me voy a dar un masaje y pensamos que pues nada más es como para, ahí de vez en cuando. Yo tengo una frase que escucho seguido en muchos lugares de desarrollo, donde dicen, la psicología o la terapia debería ser canasta básica, ¿no? Pero pienso que también parte de, por ejemplo, la cultura del dentista, dicen, debes ir al dentista periódicamente, aunque no te duela nada, solamente ve, que te revise, que te haga algo y pues que vayas cuidando tu dentadura. Pero pienso que entonces los masajes también deberían ser como una parte de darte un masaje, cada que se recomienda que uno se dé un masaje, porque hay, no sé, 20 diferentes tipos de masajes, ¿no? Sí, hay varios, bueno, dependiendo de hacia dónde se quiere enfocar o qué se quiera trabajar, es dependiendo el masaje. Pero ese pues se recomienda cada 8 días. Igual varía de acuerdo a lo que vaya requiriendo el paciente. Si es descontracturante, pues sería
cada 8 días, las primeras 2 o 3 sesiones, para ver cómo va progresando esa parte de la contractura, si va soltando un poco o requiere a lo mejor acupuntura para entonces ayudar a liberar un poquito más. Pero sí, el relajante, pues ese también cada 8 días y dependiendo, porque hay contraindicaciones también en los masajes, ¿no? Masajes. Si es una persona que tiene problemas en su presión, con un relajante tendríamos que revisar a lo mejor una vez y dependiendo de cómo se va sintiendo en la terapia, entonces es, bueno, la próxima semana sí, o la dejamos para dentro. Pero se podrían ir entonces intercalando los tipos de masaje, por ejemplo, un día vengo, damos descontracturante, hay uno que creo que es para liberar emociones. Sí, hay uno que se puede trabajar con esa parte. Se maneja más como hacia la parte de lo que es la Ayurveda, que es un poquito más como hacia esa parte emocional. Ajá. Con lo que son los chakras, o trabajar alguna parte en cuanto a a la cuestión de lo que vamos cargando, de lo que ya no queremos con nosotros, que se trabaja con lo que es el velo de novia, y enfocándolo hacia la parte de la Ayurveda, que se trabaja o se implementan diferentes complementos en lo que es el velo de novia para entonces ayudar a que la parte energética junto con la parte física, con la exfoliación, se trabaje o se ayude a cortar con eso que ya no se quiere y que se haga la petición para lo que nosotros queremos. Ok, entonces un masaje me puede ayudar a hacer un final, a terminar algo. Sí. ¿No? Por ejemplo, ahorita estamos entrando en otoño, el otro día platicaba en un podcast y decían que está con Lalo, ¿no? Y decía, ahorita que vamos a entrar a otoño, es momento él decía, visualízate como un árbol y entonces tú solo quítate todas tus hojas, tus ramas secas, todo eso que cargas que ya no te sirve, ya no te quiere, ya no quieres, ¿no? Y eso se representa como dejar mis resentimientos, dejar mis pendientes, a lo mejor dejar a esa persona que sigo cargando, a una relación vieja, todo eso. Y con un masaje se puede complementar. Sí, dependiendo. Y yo lo pido, lo hago una petición, ¿no? Sí, ahí también entra lo que es la parte de lo que es el decreto, o cómo trabajar con la parte de lo que queremos. Y conforme se va dando la terapia, conforme vamos trabajando con ese contacto físico, nosotros pensar en aquello que queremos dejar, que no nos permite pues crecer, y entonces ir pidiendo lo que necesitamos para entonces llegar a lo mejor a algún departamento nuevo, si queremos cambiar de trabajo, entonces empezar a pedirlo para que entonces nuestra vibración sea diferente o nuestra energía sea diferente, para que ya terminando la terapia sea más fácil, se abran los caminos para que entonces todo eso se dé. Y fíjate que eso es algo que a lo mejor la gente no lo cree, y a mí me costaba trabajo creerlo. Hoy he visto cambios que se dan en la energía que me rodea con simples actos como un masaje, como una petición, como una constelación familiar, como cosas que uno pide y lo trabaja. No solo lo pides, sino estás haciendo actos, pero también lo estás pidiendo y de repente la energía se va acomodando a que sucedan las cosas. Y sí, como dices, de repente toda la energía te ayuda a tomar la decisión de hacer esos cambios, ¿no? ¿Sí? Yo, por ejemplo, he visto que cuando yo quiero un negocio, emprendo algo, yo trabajo muy fuerte en la creación de ese proyecto. Y llega un momento en el que agarro tal ritmo que la energía o el universo se va acomodando y de repente se van abriendo los caminos y se van dando las cosas solitas. De repente llega el recurso, llega el lugar, llega la gente, llegan los clientes, llega todo y de repente se va armando. Código así se armó, ¿no? Pues Código se armó de una idea de, ay, quiero, no sé, dar terapias, ¿no? Yo soy psicólogo y entonces yo quería dar terapias de psicología. Y hoy damos más de, no sé, 20, 30 terapias, más las de belleza y todo. Tenemos más de 50 tipos de servicios que damos aquí. Y todo se ha ido complementando. Todo es eso, pero todo inicia con una necesidad o una petición que uno tiene, ¿no? Sí, igual ahí entraría lo que diría mi maestra, que no hay casualidades. Sino todo lo pasa por algo. La gente que conoces, tanto sean experiencias buenas como malas, de todo, o todo te pasa por algo. O tienes que aprender algo, o tenías que saber cómo resolver esa parte. Y entonces, sí,
tanto personas o experiencias buenas que tengas con las personas, o a lo mejor los trabajos, o a lo mejor la relación con la familia, todo eso es porque tienes que aprender algo. Entonces, sí, sí, de hecho sí, ¿no? O sea, pero ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar para esta forma diferente de sanar. Tendríamos que empezar a trabajar con nuestra responsabilidad, porque como dices, tu maestra te dice, no hay casualidades, ¿no? Todos son causalidades, dicen, ¿no? Todo es resultado de una acción que yo hice en algún momento y que me trae un resultado hoy en día. Hay resultados que me van a gustar y hay resultados que no me van a gustar, pero ahí entra mi responsabilidad. Cuando yo entiendo esa ley, empiezo a tener responsabilidad de mi vida y control de ella. Mientras yo no entienda esto, no voy a tener control de mi vida, y todo va a ser causa de algo externo. De ahí que dicen que, por ejemplo, el hombre cotidiano, todo lo que le sucede en la vida lo toma como una bendición o como una maldición, ¿no? Porque, me pasó algo, gracias Dios, qué bueno eres, pero me pasó algo malo, no, es un castigo, es el diablo, la mala suerte, la inseguridad, y entonces hay factores externos siempre, ¿no? Tanto si te fue bien, pues fue Diosito el que vino y te hizo el favor, si te fue mal, fue el de abajo que te vino también a hacer el favor, y un guerrero no, un guerrero todo lo toma como parte de un desafío, ¿no? Y un guerrero dice que para él no existen bendiciones ni maldiciones, simplemente hay sucesos que requieren nuestra atención y lo toma el guerrero, todo lo toma como un desafío. Entonces todo es un aprendizaje, pero además consciente de que todo es causa de una acción que yo hice en algún momento, ¿no? Es decir, si enfermé, no es una maldición o no es mala suerte o no fue el clima o no fue cualquier cosa, fue que yo hice los actos suficientes en mi vida para enfermar, ¿sí es correcto? Sí, todo lo que vamos trabajando principalmente con nosotros se empieza a reflejar no inmediatamente o no a lo mejor a la semana, pero sí ya a lo largo del tiempo se empieza a reflejar todo, pues todos esos actos o todas esas situaciones que hicimos para que entonces se afectara ese desequilibrio en nosotros. Ajá, es un desequilibrio. Sí. Y ese desequilibrio me causa una baja de mi energía y por consecuencia con energía baja voy a enfermar. ¿Sí es así? Sí, porque igual también parte de lo que nos ayuda en los masajes es a trabajar con esa parte de conciencia. Igual por el contacto, a lo mejor nosotros decimos, ¿no? Oiga, ¿qué le pasó? Tiene un moretón en la espalda, ¿no? Ay, no, pues no sé. Y entonces empiezan a poner más atención en zonas o en partes del cuerpo que no habíamos observado. Atención. Okay. Igual hay zonas que se olvidan, ¿no? Y pues, los pies, ¿no? Pero nada más se queda en eso. Ya hasta que sienten o hasta que atienden esa zona es cuando empiezan a ver. Pero es que hay partes del cuerpo que no, o sea, si no nos dan lata, no ni parece que no existiera, ¿no? Por ejemplo, yo pienso, en mi parte de mi espalda yo no soy tan flexible, entonces hay un área de mi espalda como así, que yo no me alcanzo a tocar, ni así, yo digo que ahí ese cachito nunca lo pelo, ¿no? Y de repente cuando me dan masaje, me dicen, es que en esta parte tienes como una protuberancia, ¿no? Como una jorobita. Y entonces, pues quién sabe, pero yo no sabía porque no me la toco, ¿no? Los pies es un área que también nadie tiene como, bueno, mucha gente no tiene como ese cuidado. Y así hay muchos lugares de nuestro cuerpo que estamos descuidando. En un masaje se puede trabajar con todas esas partes, ¿no? Sí. Y cada parte del cuerpo tiene una relación con una emoción, con una liberación, con un órgano, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, me dicen que la parte de la espalda se divide en 3, ¿no? Que son, no sé. Para la medicina china son los Anyao. Es el de superior, el medio y el inferior. Y también en lo que es la parte de la medicina, o bueno, la parte de los masajes en la mexicana, es la parte del apoyo o la parte familiar. Entonces, si nosotros notamos, por ejemplo, en la zona lumbar, que hay un hueco o hay un hundimiento, eso representaría esa parte del apoyo o el qué tanto apoyo siente esa persona, ese paciente, de su familia. Entonces, si está marcado, si por lo regular pues cabe el puño en ese hundimiento, pues es ese sentimiento de que nadie le ayuda, nadie le apoya, él tiene que hacer todo. Sería esa parte. Y obviamente ahí va a haber una lesión, un dolor. O por lo regular hay
hay mayor desequilibrio o se representan más molestias en esa zona. Ok, correcto. ¿La parte media qué representaría? La parte media pues sería más hacia la parte del pasado. O sea, todo lo que se estuvo trabajando, tanto, pues sí, con esa parte. Como los ciclos que no he cerrado, los Ajá, resentimientos, sí. Todo lo que mis está rencores, del pasado que lo que estamos cargando. todo lo que cargo Sí. del pasado que no suelto, que es como ese ejercicio del que hablamos ahorita del otoño, Sí. que soltemos. Si no lo hago, se me va a reflejar en mi parte media de la espalda. Ajá. Y en la parte alta, mis hombros, todo eso. Presente. El presente, o sea, es que, por ejemplo, es bien común que hoy con el presente toda la gente padece estrés. Sí. Y entonces se les ponen aquí unas bolas duras. De hecho, por ejemplo, yo antes, sí. ahorita tengo mucho que ya no, pero antes de repente había momentos en el que era tanta la presión que yo sentía así, y ya no podía de repente, ¿no? Y entonces yo no sabía qué era. Es que mi pasado me es muy complicado. Podría ser parte de, o también esa parte como de protección, como el hacer la joroba y entonces esconder como eso que siente o eso que le está como causando ese estrés o ese malestar. Entonces empieza a hacer la joroba y empieza pues sí a juntar más sus hombros y se empieza a marcar más la contractura en esa zona. Y así cada parte del cuerpo tiene una representación, ¿no? A mí me decían que, por ejemplo, a mí me duelen las rodillas, ¿no? Y me decían, es que eres muy orgulloso. Ajá. Y entonces yo decía, ¿pero cómo es eso? Sí, pues, uno no lo cree porque yo decía, ¿cómo va a ser eso, no? Pero sí, realmente, por ejemplo, yo me doy cuenta que cuando yo no quiero ceder a algo, por ejemplo, en la pareja es muy común, ¿no? De que te enojas con la pareja y es un berrinche y de repente no le puedes bajar, ¿no? Y entonces, no, que venga ella y que ella le baje, ¿no? Y entonces me empiezan a doler las rodillas, ¿no? Entonces yo he aprendido que al final, en una discusión, por ejemplo, de pareja, lo más ya cuando se te pasa el coraje, pues hayas tenido o no hayas tenido la razón, pues el que primero le baje es el que menos se enferma, ¿no? Y entonces yo normalmente ya se me pasa, ya voy, ¿qué onda? Ya vamos a hacer algo, ya. Y la otra parte normalmente va a reaccionar bien, pero yo, por ejemplo, yo me acuerdo que mis papás, cuando yo era chiquito, cuando éramos niños, mis papás se peleaban y era tanto su orgullo que se dormían uno en la cama y otro en la sala. Y eso duraba meses, ¿no? Yo creo que hasta 6 meses así. Pero no se hablaban. Mi papá llegaba de trabajar, mi mamá le servía la comida, se la aventaba ahí en la mesa, mi papá comía, le aventaba el plato y se iba a dormir. Y luego era muy chistoso porque era que el primero que ganaba la cama se quedaba en el cuarto. Entonces de repente era como, mamá, bueno, ya se metía al cuarto y cerraba la puerta y mi papá, chingale, pues ya le tocó sala, ¿no? Y así estaban, pero eso duraba meses, ¿no? Y entonces, pues está cabrón, ¿no? Pero eso te trae consecuencias físicas o de enfermedades a largo plazo, ¿no? Sí, ya no sé, es como el vaso con agua, ¿no? Te empiezas a llenar y por gotitas y no pasa nada, pero va a llegar un momento en el que el cuerpo va a llegar a su tope. Así es. Y entonces ya no va a aguantar a lo mejor los enojos en la mañana, ¿no? Y entonces o se va a empezar a doler el estómago o va a empezar a doler la cabeza. Y entonces es cuando se empiezan a notar o empezamos a notar esos desequilibrios en nosotros. Ok. Por ejemplo, hablando más de sintomatología representada en el cuerpo, que se puede trabajar con un masaje, pero que directamente va con una emoción. Ya hablamos de que, bueno, en la espalda traemos 3 partes, ¿no? Que arriba es nuestro presente y la dificultad para llevarlo, o la soltura, o cómo disfruto mi presente. La parte media es todo mi pasado y la parte baja sería como mi soporte con el que cuento. Ahí se mete también, se dice que se mete también la parte económica. Si económicamente yo no me siento capaz de salir adelante, se me va a reflejar en esa parte, la parte baja, ¿sí es correcto? Van a ver esos malestares o esas molestias. Igual como hacia la parte de los pies, es ese contacto que se tiene precisamente con esa parte de la materia. Con ese contacto tanto como hacia la naturaleza como hacia esa cuestión o esa materia, el tener ese soporte para poder generar o para poder lograr lo que se quiera, económico. Como sentir esa fuerza, ¿sabes? Si mis pies los siento sanos, los tengo fuertes, los tengo bien, voy a tener esa conexión que me va a dar el soporte. Es como un árbol, ¿no? Si su raíz está fuerte,
obviamente va a aguantar lo que sea. Ujú. Y entonces, si mis pies están fuertes, mi Sí. parte de mi espalda está fuerte, pues obviamente yo puedo enfrentar la vida. Pero si padezco de los pies, los tobillos, ahí sería todo Ajá. eso. Sí, ahí es en donde tendríamos que poner pues, más atención porque es esa parte de los cimientos, es eso que nos mantiene pues aquí en esta parte como de la materia, como en ese, no tanto es lo que nos permite estar presentes, no tanto como hacia la parte de nuestra mente o el que nos permita el irnos hacia la parte de nuestros pensamientos, hacia la parte no tangible. Ajá. Entonces esos son los que, pues son los que aparte de esa parte no tangible hacia la parte de la energía, físicamente son los que nos soportan todo el cuerpo. Son los que nos ayudan a dar esos pasos o los que nos ayudan a llegar a cierto lugar a Si lo que yo, queremos. si yo tengo problemas con mis pies, los pies se tomaría en cuenta, por ejemplo, la planta de mis pies, el tobillo, o Sí. solamente la planta. No, de hecho es pues todo el pie. La parte Ajá, del dorso, la parte de arriba, abajo, los los dedos, dedos, las sí, uñas, las uñas. todo eso tiene que ver. Si tengo un pie sano y fuerte, quiere decir que entonces emocionalmente estoy en óptimas condiciones para yo ir avanzando hacia mi proyecto, hacia mi vida, enfrentar todo lo que yo quiera. Sí. Si yo tengo, por ejemplo, en la parte, por ejemplo, de los dedos, ajá, que muchos están en garrita, ajá, sí. esa es esa parte de tensión, esa rigidez que se tiene pues ante ciertas circunstancias, entonces tendríamos que trabajar para que eso empiece a O sea, que soltar. quiere decir que yo no soy flexible. Ajá. O sea, que yo digo, las cosas son así y así tienen que ser. Ajá. Y a lo mejor puede llegar alguien y decirme, oye, pero se podría hacer. No, 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 así. Sí. Oye, pero creo que si implementamos un proceso nuevo, podría ser, no, así. Que mis pies van a estar así en garra. O sea, soy inflexible. Con eso. Pero eso me va a traer una consecuencia física. Sí, sí, porque también es parte del equilibrio en nosotros en el caminar. Entonces, si nosotros, al tener la pisada normal, que cuentan también el apoyo de los dedos, se limita o se corta y entonces hay ese... Entonces puedo estar tropezando constantemente, me puedo caer, ¿no? Puedo tener dolor al caminar. Que el dolor al final, por ejemplo, nosotros en esta cultura actual estamos muy, muy acostumbrados a que vivimos con dolor, ¿no? De hecho, es muy común que una persona de más de 30 no tenga dolor, ¿no? Es normalísimo que te despiertes con dolor de espalda, el cuello, las rodillas, ¿no? Que en la mañana te tomes como 15 minutos para que como que lubrique tu cuerpo y empiece a funcionar, pero es común vivir con dolor, ¿no? Sí. No es normal. No, no en parte pues sí de lo que estamos acostumbrados o a lo que nos van educando es que tienes que aguantarte, ¿no? Entonces cualquier dolor de cabeza o cualquier dolor así sea en la uña del dedo meñique, se me pasa, o se toman cualquier cosa pero no lo atienden. Pero es que es esa parte como que, por ejemplo, en la sociedad actual hemos aprendido que hay muchas cosas que no son normales, pero que ya son normales porque todos las padecemos. Por ejemplo, la vida neurótica es una normalidad. No hay nadie que no sea neurótico. Todos tenemos un cierto nivel de neurosis, ¿no? Mi maestro me decía, pero eso ya es normal. Cuando tú empiezas a dejar de ser neurótico, tú vas a volver a ser alguien anormal para la sociedad. Sin embargo, para la realidad del mundo, vas a ser normal, porque así deberían de ser todos. Pero como no, eres el único raro, pues entonces tú eres anormal. Pero igual, entonces, muchas cuestiones físicas, ¿no? El dolor de piernas, el dolor de rodillas, el dolor de espalda, el dolor de cabeza, ¿no? El dolor de ojos. El dolor de ir perdiendo la vista, perdiendo, no sé, el oído, ¿no? Sí. Todas esas cosas no son normales, sin embargo, pareciera que fueran normales porque a todos les están pasando, nos están pasando. Eso es como procesos que a lo largo de la vida o conforme vamos teniendo más años, se van pronunciando más, pero igual podemos apoyar o podemos ayudar a nuestro cuerpo a tener esa fortaleza para entonces poder llegar a más edad sin que tengamos tanto de qué ocuparnos en cuestiones de salud. Ok, sí, perfecto. Sí, porque pues sí, todos los procesos en cuanto a lo que es el oído, lo que es la vista, van a ir disminuyendo, inclusive también la parte del olfato,
igual, aparte de lo que son las arrugas y todo eso, es parte de lo que vamos a vivir cuando ya tengamos cierta edad. Pero podemos apoyar a que no sean tan bruscos o que no sea tan grave esos cambios. esas deficiencias en nuestro cuerpo. Sí, sí, sí. Sí, porque evidentemente el cuerpo va envejeciendo, pero creo que tenemos una vejez prematura muchas veces porque nuestra forma de vida y nuestro estilo de vida nos lleva a eso, ¿no? Al sobrepeso, a las lesiones no tratadas y que uno va viviendo, ¿no? Así como que, ¿y qué? ¿Cuánto? Por ejemplo, yo me lesioné desde la secundaria de la espalda, ¿no? Y nunca me la traté así como que, requieres un proceso, no solamente terapéutico, ¿no? O de masaje o médico, sino requieres un proceso de saber por qué te lesionaste para empezar a trabajar desde ahí la parte emocional, porque si no, bueno, pues te van a quitar el dolor, pero evidentemente la enfermedad no ha sido curada y entonces el síntoma va a volver y va a volver y va a volver y entonces hasta que de pronto de ahí surgen las enfermedades crónicas, ¿no? Sí, por ejemplo, eso también va como cadena, ¿no? Si yo me lesiono, si me lastimo el hombro, ¿no? Nuestros músculos o todo está conectado. Entonces hay tensión en este músculo y entonces se empieza a jalar hacia la parte del cuello y entonces ya después tenemos dolor de cabeza o después nos empieza a doler la espalda. Entonces todo va en cadena. Se hace un nudo, por ejemplo, en la parte de abdomen y entonces se empieza a jalar hacia la parte de espalda porque pues todo está conectado, entonces todo tiene relación. Sí. Si una parte duele, vamos a compensar. Si nos duele a lo mejor el tobillo, vamos a caminar de forma que a la hora de apoyar no nos duela. Entonces todo eso va a descompensar otras cosas. Sí. Y entonces sí, se empieza a hacer como una reacción en cadena, ¿no? Yo, por ejemplo, una vez me lesioné el tobillo y no paré de hacer ejercicio, de pronto me lesioné la rodilla del otro lado y entonces el terapeuta me decía, es normal, porque al tener tu tobillo mal, vas a exigirle a la otra pierna que cargue más y que haga más porque no puede. Y pues obviamente vas a lesionar la rodilla, ¿no? Y luego cuando se mal del tobillo izquierdo, de la rodilla derecha, las dos no pueden cargar, entonces le vas a exigir más a tu columna y más a tu espalda y tú vas a lesionar la espalda y así te vas en cadenita hasta que un día ya no puedes caminar, ¿no? Y eso es como falta de la... Pero todas estas cosas son ocasionadas en un comienzo por una emoción, por algo maltratado, y esa emoción puede ser desde mi lado femenino, mi lado masculino, mi educación, mis represiones, mi forma inflexible, ¿no? O sea, si yo fui educado como hombre, yo tengo muy arraigado que los hombres debemos hacer algo y la mujer debe de ser otra cosa, y si yo me encuentro mujeres en el camino que van en contra de mi creencia, porque así fue educado mi sistema de creencias, entonces yo voy a empezar a tener conflicto con las mujeres, ¿no? Imagínate que me encuentro con una mujer que sí tiene desarrollado su lado masculino, ¿sí? Y no es una mamá de casa, sino es una mujer que además de tener su parte femenina en su proceso de desarrollo normal, porque es mujer, aparte se ha enfocado también en trabajar su parte masculina y entonces logra proyectos, es independiente, trabaja, no depende de un hombre, elige, decide, o sea, cosas que normalmente muchas mujeres no tienen. Pero si yo soy un hombre que tiene una educación muy machista, de que el hombre es esto y la mujer es esto, cuando me encuentro con una mujer así, pues va a estar totalmente fuera de mi mundo, de mi realidad, voy a entrar en choque como esta vieja que se cree, ¿no? Y creo que de ahí viene pues mucho el problema de la violencia hacia la mujer, ¿no? Porque el hombre educado de esa forma no soporta a una mujer que tiene las mismas capacidades de un hombre, ¿no? Y a la vez es un hombre muy mutilado, porque tampoco puede tener su parte femenina la tiene muy reprimida, ¿no? O sea, al tener como situaciones negativas o feas acerca de la mujer, pues también la reprimo en mí, porque yo evidentemente tengo una parte femenina. Por ejemplo, yo he trabajado mucho, bueno, no mucho, pero he estado en ese proceso de trabajar mi parte femenina, y de pronto cuando la trabajo empiezo a sentir, ¿no? Es algo que no me gusta todavía, ¿no? Así como que de repente el otro día les decía que hice un temario, estoy escribiendo un libro, que estoy preparándolo, y cuando vi mi temario me emocioné así mucho, ¿no? Y quería llorar, así como, ¿no? Y dije, pero esto es de viejas, ¿no? Así fue mi automático.
Y no tiene por qué ser así, ¿no? O sea, pues un hombre también puede emocionarse por pendejadas, ¿no? Por cosas simples, por cosas así como muy cotidianas, que uno piensa, pero que realmente no son pendejadas ni nada. No. Simplemente a uno como hombre se le educó para no sentir eso. Exacto. Y una mujer también puede sentarse y agarrar agarrar un proyecto, un pizarrón y proyectar un logro que podría ser hacia lo masculino, ¿no? Sí, o de tener como el de estructurar un plan para poder hacer que ese proyecto funcione. Ok, sí, perfecto. Entonces, desde tu perspectiva, Dana, desde lo que tú haces, desde tu formación, ¿cómo sería una forma? Porque hay dos medicinas, creo, hay dos formas de sanar. La ideal es la preventiva, que eso que ya revisaste tu historia, a lo mejor todavía no te duele nada, pero evidentemente fuiste educado de una forma dividida, de una forma dividida, porque los hombres reprimimos una parte, la mujer reprime otra parte. Todos tenemos una moral, que decimos que lo malo no existe, y lo niego, y lo bueno sí, pero esa parte negada es la que me enferma, y esa parte que es buena y que quiero mostrar es la que me vuelve neurótico, ¿sí? Todos tenemos esas partes, ¿no? Sí. Y entonces hay dos formas de medicina o de salud o de cura. Sí. Una es la prevención, que si yo ya me di cuenta que te traigo estos patrones y esta educación, pues evidentemente de algo me voy a enfermar y me van a pasar cosas. Y otra es la que ya requiere una rehabilitación, ya me pasó. O sea, ya, y normalmente esa es la que nos pasa porque no traemos la cultura de, ay, me duele algo, voy a ver qué pasa. No, ya cuando traigo el chingadazo ya busco ayuda. ¿No? Entonces, desde tu formación y perspectiva, Dana, ¿qué deberíamos de hacer para sanar? ¿No? Este podcast se llama Enfermedad y Cura, como ya lo sabes. Entonces, la idea es encontrar una manera diferente de sanar, ¿no? Pero más integral. No queremos ir a la farmacia, tomarnos unas pastillas, unos chochos y que se nos quiten los síntomas y ya, sigo mi vida normal. No, o sea, queremos realmente saber por qué enfermé, cuál fue mi responsabilidad en la enfermedad y ahora qué hago con esto y para qué me sirve. Sí. Pues eso sería, ahora sí que cada quien que encuentre qué es lo que le puede ayudar o qué es lo que ha encontrado que puede trabajar con esa parte que ha identificado que no le va a ayudar a lo que quiere lograr. Entonces puede ser una parte la respiración, que también eso nos va a ayudar a estar más en contacto con nosotros. Otro pues pueden ser los masajes, igual la acupuntura, que es lo que nos va a ayudar a fortalecer, a tener ese contacto con nosotros mismos para entonces ir fortaleciendo o ir detectando hacia dónde o qué es lo que se nos está olvidando o qué es lo que no vemos en nosotros. Ok, sí, pero entonces, por ejemplo, también en estos podcasts le damos a la gente como una actividad, ¿no? Así como vamos a llevar el conocimiento nuevo al acto, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, ¿hay algún masaje que yo me pueda dar solito, que no sea complicado y que a lo mejor me lo pueda estar dando constantemente, que me empiece a ayudar a conectar estas dos partes, la masculina y la femenina, o como dicen nuestro cerebro izquierdo y derecho? Porque evidentemente yo tengo un cerebro que es el lado izquierdo, que es el intelectual, y el lado derecho, que es el emocional. En el cerebro, el cuerpo es al revés, se cruza. Pero para empezar a conectarme, ¿existe un masaje que yo me pueda como dar? Como empezarme a conectar. Trabajar con algún masaje en lo que es orejas, que igual es un punto reflejo de todo nuestro cuerpo. Entonces, podemos trabajar o podemos estimular lo que es pues nuestro oído, y eso pues también va a ayudarnos a relajar la parte del cerebro por el contacto, por la relación que se tiene. ¿Y cómo sería un masaje? ¿Nos enseñas? Ese sí, bueno, se trabaja con lo que es nuestro dedo pulgar y nuestro dedo índice, y son movimientos circulares. Entonces, aquí hay que trabajar un poquito con la presión, precisamente porque y va a ser molesto, porque es una zona que nunca nadie tocamos, se toca. Nada más que para limpiarnos las orejas. Ajá. Pero ahí fuera no existen las orejas. Sí, ya que hay esa estimulación, además de que es una zona que tiene cierta dureza, que tiene cierta o manifiesta cierto dolor. Entonces sí tendríamos que pues trabajar con esa fuerza en lo que son nuestros dedos, para entonces hallar ese punto en el que no es molesto, pero que podemos seguir con esa estimulación. Sí puedo sentir cierto dolor, no está mal. Inclusive después del masaje, nuestras orejas van a terminar rojas. Rojas, y vamos a sentir esa
Como esa pulsación, función, ajá, en como nuestras que es orejas. algo. Y Ajá. esto lo puedo hacer así como lo estoy haciendo, Sí, por ejemplo, movimientos circulares y en circulares toda la en oreja. toda la oreja, en toda Toda la la oreja, oreja, inclusive en la adentro, parte de adentro, aquí adentro con le nuestro doy dedo índice y movimientos circulares. en ambas En orejas, ambas. Ujú. en ambas. Esto me ayuda a disimular todo Eso, mi ajá, cuerpo. ayuda a relajarnos, ayuda también, como es el punto reflejo de nuestro cuerpo, nos ayuda a trabajar desde los pies, a lo mejor si tenemos dolor de estómago o si nos duelen la parte de los hombros o el cuello, podemos trabajar con esto en la oreja. Ok, ¿y esto cuánto tiempo lo hago en cada oreja? Esos son entre 5 o 10 minutos, dependiendo. Si son 5 minutos y ya no aguantan su oreja, entonces ya con eso O sea que sí va a doler descansan. y no está Sí. mal, no es algo Es malo. algo o es parte de, pero no tiene que ser un dolor que ya no soporte. Sí, o sea, tampoco me Ajá, torturo. sí, exactamente. 5 a 10 minutos cada Ajá, oreja sí. y eso lo puedo hacer diario, cada Sí, tercer puede ser día. diario o cada que se acuerden, ¿no? A lo mejor están haciendo algún trabajo y o se ponen los audífonos, entonces pueden estar con los audífonos y estimular su oreja. Eh, sobre todo, por ejemplo, si estoy presentando una situación emocional, Sí. conflictiva, de estrés, o sea, Sí. cada que yo sienta así como algo que me está sobrepasando, Podemos agarro y me trabajar empiezo a con dar la un oreja. automasaje. Ese sería como un tipo de automasaje. Sí. Es un acto. Es decir, la parte que estamos platicando ya la podemos empezar a llevar a los actos. Posterior a esto, lo ideal es que acudamos a algún masaje. Hay masajes muy placenteros, que es como el relajante, que hasta uno se duerme, pero hay masajes dolorosos también, Sí. ¿o no? Sí. Sí, ¿no? A mí un día me dieron un masaje que se llama el masaje del guerrero, ¿no? El masaje más doloroso que tengo en mi vida. De hecho, te hace llorar el masaje, ¿no? Y quedas todo dolorido, parece que te paliaron. Y me explicaban que es un masaje que se dan los guerreros para soltar todas sus emociones y todas sus contracturas, pero que te hace fluir la energía en todo el cuerpo. Ajá, sí, te ayuda. Cuéntanos de esos tipos de masajes. Esos pues sí son un poquito más rudos, precisamente porque es más hacia la parte física, es trabajar con los bloqueos que se tienen en el cuerpo Ya para físicos, que entonces ya sea más fácil fuertes. el que empiece a soltar todo eso que trae en nuestro cuerpo. Entonces lo que es eso, igual lo que es en la cura de susto, hay diferentes tipos de curar. Entonces hay unos que son un poquito más amorosos, como un poquito más tranquilos, y unos que sí son más rudos, ¿no? Entonces en los rudos pues son más hacia la parte de las coyunturas y es trabajar ese contacto o esa parte física. Y hay otros que son un poquito más apapachables, que es solamente como si estuvieras dando un masaje, pero que igual estás trabajando con esa parte de la energía. Sí, a mí me han dado muchos tipos de masajes. Hay unos que parece que ni se sienten, son muy suavecitos, pero por ejemplo los de los ganglios son así suavecitos, no se siente casi nada, pero funcionan muy bien. Hay otros muy ricos que te duermes durante todo el masaje, pero hay otros dolorosos, ¿no? Y hay otros que además no son dolorosos, pero ni son suaves, pero te despiertan toda tu emoción, ¿no? Y a lo mejor lloras o te subes. La otra vez me platicaban de un paciente que se le dio un masaje y se la pasó riéndose todo el masaje, ¿no? O sea, pero dice la Tania que era un paciente serio, así de esos rectos, así formales, ¿no? Y que cuando empezó con el masaje no pudo, todo el masaje riéndose, ¿no? Riendo y riendo y riendo y riendo, ¿no? O sea, te despierta como ciertas partes bloqueadas, ¿no? Sí, igual con la parte pues de lo, ahora sí que de lo físico, se empiezan a activar muchos receptores. Entonces sí hay gente que es un poquito más sensible o que los tiene un poco más activos que otras personas, inclusive también hay zonas del cuerpo que están más reactivos que otras partes. Entonces sí, igual al principio cuando estamos conociendo lo que es esta técnica de los masajes, va a haber esa como cosa cuando están en contacto con zonas que no habías conocido o que no tenías noción que estaban en ti. Entonces, cuando están con ese contacto, es como esa... Como algo nuevo, algo extraño, porque sí es cierto, de repente hay sensaciones que no sabías que tenías, ¿no? Hay ciertas zonas que te producen un dolor, pero un dolor diferente, o un tipo de placer, o algo que te gusta o que te desagrada, pero que es algo nuevo, ¿no? Y por ejemplo, yo creo muy fervientemente que la sanación integral de un paciente tiene que ir con el cambio de tu percepción del mundo, de tus ideas, de tu moral,
de muchas cosas, ¿no? Yo les he platicado aquí luego que el cambio incluso tiene que ir con el cambio de tu Dios o de tu religión, de tu pareja, ¿no? Si la pareja te bloquea, hay que deshacerse de esa pareja y así de muchas cosas, ¿no? Y entonces llegamos a esa conclusión de que entonces para yo sanar integralmente debo de cambiar, ¿no? Todo eso. Todo eso que aprendí en mi historia, ¿no? Que yo digo que durante toda la vida nosotros nos vamos llenando de un montón de cosas que nos mete la gente, que no son mías, fue mi educación, que es con la que yo convivo. Pero llega un punto en mi vida en el que yo debo de analizarme y decirme, a ver, estoy enfermo, o me duele, o no logro, o me limito, o cuando me enamoro sufro, o cuando quiero un proyecto y quiero dinero me autosaboteo, un montón de cosas que me van pasando, ¿no? Y que o todas las personas debemos de darnos cuenta de si es normal vivir así o tengo una enfermedad, ¿no? Llámese física, o yo digo que también las enfermedades son cuando yo no consigo mis cosas y no consigo mis proyectos y tengo que vivir una vida frustrada, también es un tipo de enfermedad, ¿no? Sí. Entonces yo voy entendiendo que necesito cambiar. Para cambiar necesito terapia. Sí, todo eso, por ejemplo, la parte de las terapias nos ayudan a ver diferente los conceptos que nosotros teníamos o de lo que nos enseñaron nuestras familias. Entonces, ese contacto o ese estímulo nuevo nos empieza a despertar esa curiosidad. Por algo nuevo. El empezar a buscar, a lo mejor en la parte de las emociones, ¿no? El que nos estemos bloqueando mucho, el que estemos cerrados, ese contacto, ese tacto que se tiene con los masajes, el empezar a buscar ese afecto o esa parte de los sentimientos en el paciente. Entonces, eso va a despertar esa curiosidad o esa modificación en ciertos conceptos que tenemos y empezar a buscar esa parte o ese complemento que nos hace falta. Sí, porque a lo mejor yo ya sé que tengo que cambiar, no sé, o que tengo que desarrollar y empezar a trabajar más yo como hombre con mi parte femenina, ¿no? Sí. Tú como mujer con tu parte masculina tal vez, pero el saberlo no quiere decir que lo voy a hacer así de rápido. No. Las terapias como son los masajes, la acupuntura, el biomagnetismo, el reiki, son como que me van a ayudar. Sí. Como que, ok, yo tengo que cambiar, para cambiar tengo que poner como un nuevo conocimiento en mi cerebro, hacer nuevas conexiones sinápticas para crear los nuevos conceptos y destruir conexiones sinápticas que ya tengo de aprendizajes que no me sirven, ¿no? ¿Sí? De cosas que aprendí cuando era niño, cuando fui creciendo, pero que no me sirven para nada, más que son límites, ¿no? Porque tengo un montón de límites, que yo, por ejemplo, la educación acerca del dinero. Si yo no soy abundante en dinero, es porque alguien puso en algún momento de mi vida o se instaló un límite en el tema del dinero. Entonces yo tengo que desaprender eso, destruir esa conexión sináptica y crear una nueva, donde entienda que el dinero sí es posible, que la abundancia es posible y que puede llegar a mí. Y para crear esas nuevas conexiones sinápticas, nuevas formas de entender la vida, el mundo, y por lo tanto una nueva forma de sanar, todas estas terapias nos ayudan. Sí, todo eso nos ayuda a acercarnos más hacia esa parte que no hemos notado en nosotros. Tanto la parte física como la parte de las emociones, como la parte de nuestros pensamientos. Porque igual con ese contacto nos ayuda a abrirnos un poquito más. Igual a lo mejor en la primera va a ser diferente, pero no nos abrimos por completo. Pero si estamos en esa terapia constante, nos va a ayudar a hacerlo un poquito más normal. El que expresemos lo que tenemos, lo que sentimos y no se nos quede. A lo mejor es solamente con ese terapeuta con el que pues tenemos esa libertad o esa confianza de decirlo, pero entonces ya no está o ya no lo quedamos nosotros, sino ya está hablado y ya empezamos a librarnos de todo eso y empezamos a notar que hay más que solo eso que tenemos nosotros. Ok, sí. Pues está muy bien, Dana. Pues bueno, creo que fue muy, muy interesante la plática. Como siempre les menciono a todos, esperamos que sigas participando en los podcasts. A lo mejor podemos hacer un podcast nuevo, que estés dando un masaje, ir hablando, ¿no? Y sobre todo la idea de este podcast es que empecemos a encontrar una charla con el conocimiento y las prácticas o herramientas necesarias para que cualquier persona que nos escuche pueda comenzar a hacer un cambio, ¿no? Sí. Y que sea un podcast que nos empiece a enseñar una forma diferente de sanar. Le llamo diferente porque creo que, al menos a mí,
ya la medicina de pastillas, la medicina alópata, médicos, todo eso creo que nunca me ha funcionado del todo. Simplemente sí me quita ciertos malestares o ciertos síntomas, pero que la enfermedad creo que sigue, y porque hemos descubierto, no nosotros, sino la ciencia o la parte de todo esto que hacemos de la medicina tradicional mexicana, tradicional china, y todas estas formas de sanar, que la enfermedad viene desde otro origen, otro punto, pero que además la responsabilidad de la enfermedad es mía, ¿no? Aunque no sea mi culpa, sí es mi responsabilidad. ¿Por qué es mi responsabilidad? Porque pues, a lo mejor yo no fue mi culpa que yo me haya enfermado de diabetes, pero el que va a padecer la diabetes soy yo. El que va a padecer los síntomas, el que va a padecer la enfermedad soy yo. Entonces es mi responsabilidad hacer algo para sanarla o evitar que me enferme de algo, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias, Ana. ¿Quieres comentar algo más? No, pues los esperamos en los siguientes podcasts que estemos haciendo, y pues que vean los que ya se han estado subiendo, para que tengan más conocimiento y empiecen a tener más opciones para que puedan trabajar pues en ustedes, ya sea pues con alguna técnica nueva, o ya sea algo no tan tangible o con algo tangible, pero que puedan pues trabajar en ustedes. Bueno, pues muchas gracias, Ana. Seguimos en contacto. Les agradecemos mucho. Ojalá y les sirva de algo el podcast. Y nos vemos para la próxima. Adiós. Adiós.